Jesús que aparecen en el libro de Juan. Y ya hemos hablado sobre yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Y hoy día vamos a hablar sobre yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y vamos a abrir la palabra, vamos a leer la Biblia un rato en el libro de Juan, capítulo 6. Versículo 25. Lo leemos en el nombre de Jesús. Póngase en pie. Yéndole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús, le dijo: de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino que porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este le señaló Dios el Padre. Y entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces le dijeron: ¿qué señales pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Y les dijo Jesús: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bien, como ya sabemos, o hemos dicho anteriormente, y lo voy a repetir durante todas las predicaciones, porque es bueno para ir aprendiendo, ¿verdad? Juan describe a Jesús como el Hijo de Dios, y el mensaje de Juan es un mensaje universal para todo el mundo, no así Marcos, que es un mensaje a los judíos, Mateo a los judíos, Marcos a los romanos y Lucas a los griegos, pero el mensaje de Juan es un mensaje universal que estaba enfocado en que todo el mundo supiera de que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, y es por eso que Juan destaca estas 6 facetas. Cuando Jesús dice yo soy, cada una de estas afirmaciones son promesas de Jesús. No es solamente una afirmación de reconocer la deidad que él poseía, sino que era una forma de entregarnos promesas. Y Jesús no solamente estaba haciendo una afirmación, una metáfora con cada una de estas intervenciones, sino que lo que él estaba diciendo es de que él era Dios. Y nosotros podemos entender que cuando Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14, se encuentra con la zarza ardiendo, Moisés, al ser enviado, le dice: pero bueno, ¿en nombre de quién yo digo que voy? ¿Quién me manda? Y Jehová le dice: yo soy el que soy. Entonces, cuando Jesús dice yo soy, porque el yo soy para los judíos tenía una connotación importante. Los judíos tenían un sinfín de simbolismos que reflejaban a Jehová, y al decir Jesús yo soy, era más que una metáfora, sino que estaba reconociendo su deidad. Y esta parte de yo soy el pan de vida lo vamos a separar en 2 prédicas. Hoy día vamos a hablar del pan, para darle contexto, y vamos a hablar del pan en las enseñanzas de Jesús, del pan en los milagros de Jesús y del pan en el pacto de Jesús. Y en la próxima lo vamos a dejar enganchado ahí para que venga a escuchar. Vamos a desglosar más Jesús como el gran yo soy, o yo soy el pan. Ahora, el pan tiene una importancia milenaria porque tiene 14.000 años, ¿verdad? Antes del Neolítico el pan se inventa, y en esa época eran solamente tortas planas, bien densas, ¿verdad? Y que eran elaborados por las culturas cazadoras y recolectoras. Y es por eso que Jesús dice: yo soy el pan, porque
es un alimento que es universalmente conocido. Por eso no dijo yo soy la, no sé, yo soy el pepino, yo soy la manzana del mundo. No, dijo el pan porque era un alimento conocido por todos. Y es interesante, por ejemplo, cuando nosotros vemos las evidencias o el origen del pan, algunos son buenos para el pan, les gusta el pan y algunos comen, no sé, hoy día ya hay muchos tipos de pan, ¿verdad? Algunos comen pan ciabatta, hay pan con masa madre, de los más delicados de estómago, pan sin gluten para los celíacos, etcétera, etcétera. Y cada una de las culturas iba introduciendo la alimentación del pan. Fíjese usted que en la Edad Media el pan, además de ser un alimento base, definía su clase social, o sea, dependiendo del tipo de pan que usted comía, se entendía cuál era su clase social. Los ricos comían pan de trigo blanco, ¿verdad? En cambio la gente más pobre consumían panes rústicos, panes oscuros, densos con centeno cebada, ¿verdad? Hoy día el pan ya la harina está más procesada, cada vez más pesado, pero antiguamente el pan tenía un valor nutricional muy importante y siempre ha sido también un símbolo cultural y religioso de la evolución de la sociedad y de la cultura humana. Fíjese usted que el pan es una fuente de hidratos de carbono o de almidón bien complejos y que aporta energía rápida. Hoy día, claro, hace mal el pan porque la harina es ultra procesada, porque se le incorporaron además harina, levaduras y cosas raras, pero antiguamente el pan no hacía mal a la gente, era como la alimentación base, ¿verdad? Por lo tanto, el pan, como consumido con moderación, es un alimento base para toda la humanidad. Cuando uno lo consume sin moderación, obviamente trae consecuencias. Empieza uno a engrosarse un poquito. Las camisas empiezan a quedar apretadas, sobre todo cuando uno se sienta, ahí los botones asesinos empiezan a aparecer. Por lo tanto, la importancia del pan tenía esta connotación y es por eso que Jesús da este ejemplo. Ahora, el pan es las enseñanzas de Jesús y la primera enseñanza que nosotros podemos entender de Jesús es cuando Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Y esta enseñanza la podemos encontrar en el libro de Mateo capítulo 4, verso 4, cuando Jesús es tentado. Eso nosotros lo predicamos hace un tiempo atrás. Y dice, y él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso dice escrito está, porque Jesús citaba mucho las escrituras y esta palabra está escrita ahí en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 23, y dice así, mire, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres las habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Dios. Ya, por lo tanto, el pan, diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, era un mensaje de que nosotros no tenemos que basar o depender solamente de lo material, porque el pan como símbolo espiritual nos alimenta y nosotros tenemos que no solamente crecer en la alimentación corporal, nosotros sabemos que nuestro cuerpo está separado, ¿verdad? O nuestro ser está separado en cuerpo, en alma y en espíritu. Y cuando uno come el pan físico, obviamente, alimenta el cuerpo, pero cuando nosotros nos alimentamos del pan que Dios nos da, somos alimentados en nuestro alma y en nuestro espíritu. Y en medio de la necesidad, en medio de la hambruna que el pueblo pasó en el desierto, Dios les da un pan para que ellos puedan sobrevivir. Y nosotros tenemos que tener la fe y la confianza y la certeza de que en medio de la necesidad, Dios siempre va a tener para nosotros pan para alimentarnos, pan para que nosotros podamos crecer y vivir una vida equilibrada, ¿verdad? Y no solamente pan como alimento, sino que todo lo que necesitemos. Y aquí está la segunda enseñanza, cuando Jesús dice en Mateo 6:19, y vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y la tierra. El pan
nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y la palabra que aquí Jesús usa o que Juan usa es epiousios. Sí, el griego no lo he practicado mucho, no. Epiousios. Y el epiousios, como el pan de cada día, no se limitaba solamente al pan, sino que era lo necesario para nosotros poder vivir. Por lo tanto, cuando nosotros decimos, no, es que yo solamente con el pan es la promesa de Dios, no. Cuando él habla del epiousios, él dice, todo lo que ustedes necesitan para vivir, se lo pueden pedir a su Padre. Todo lo que ustedes necesiten. No sé, usted necesita un auto, necesita una casa, necesita educación para sus hijos. El epiousios dice que todo lo que necesitemos para vivir se lo podemos pedir a nuestro Padre. El pan nuestro de cada día, el epiousios de cada día, podemos nosotros pedírselo. Por lo tanto, en el contexto del epiousios, el pan es todo lo que necesitemos para llevar una vida digna. Amén. No solamente el pan. Tercer evento donde Jesús utiliza el pan en sus enseñanzas. Dice, y respondió Jesús en Juan 13:26, a quien yo le diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. O sea, el pan mojado, las enseñanzas donde él iba a ser traicionado. Por lo tanto, en la vida nosotros nos vamos a ver enfrentados a traiciones, vamos a sufrir decepciones. Pero en el momento de la traición, en el momento de la decepción, el pan de Dios que nos ofrece nos trae reposo, nos trae descanso, porque el pan de vida da gracia para soportar la traición y soportar el momento difícil. Por lo tanto, Jesús cuando dice el que me tiene el plato como un símbolo de traición es porque Jesús nos va a traer la capacidad de soportar la traición, ¿verdad? Y yo no lo veo a Jesús poniéndose contento al saber que uno de sus discípulos le iba a traicionar. Vivió tiempo con él, compartió con él. Jesús en su forma de discipular, porque nosotros lo hemos dicho, se enseña con la palabra, se predica con la boca, pero se discipula con la vida. Y Jesús, al invitar a Judas a ser su discípulo, él le mostró su vida, él le abrió las puertas de su casa, podríamos decirlo en el contexto actual, y esa persona lo traicionó. Por lo tanto, Jesús, al mojar el pan como símbolo de traición, nos dice, aunque tú seas traicionado, aunque tú sufras dificultades, aunque en la vida pases momentos de traición, el pan nos da la fuerza para poder soportar todos estos problemas. Por lo tanto, ya vimos el pan en la tentación, el pan como sustento y el pan en la traición. Cuarta enseñanza es el pasaje que nosotros estábamos leyendo. Y dice así, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Si nosotros leemos los primeros capítulos del libro de Juan del capítulo 6, los primeros versículos del capítulo 6, Jesús hace un milagro que es el milagro de la multitud, ¿verdad? Y todos se saciaron. Y después de este milagro, la gente lo quería seguir, quería ir donde Jesús. Y él les dice, oye, ustedes me están buscando, ¿por qué? ¿Por qué me están buscando? ¿Cuál es su motivación? Y entonces el pan nuevamente como un símbolo de motivación de seguir a Jesús. ¿Cuáles son nuestras motivaciones para seguir a Cristo? ¿Lo que Él nos puede dar? ¿O le seguimos por lo que Él es? ¿Cuál es el interés nuestro por seguir a Jesús? Jesús había alimentado a 5,000 y la gente había visto lo que Él era capaz de hacer. Pero en este pasaje que nosotros leemos en Juan capítulo 6, 26, dice que Él les reprocha porque le dice, ustedes me están siguiendo ¿por qué? Ustedes me están siguiendo por lo que yo les puedo dar.
Por lo tanto, el pan como símbolo de interés o de motivación en seguir a Jesús. ¿Cuál es nuestra motivación para seguir a Jesús? ¿Es seguirlo por lo que Él es o seguirlo por lo que Él nos da? Y ahí es donde nosotros tenemos que purificar nuestras motivaciones. Y nuestra forma de seguir a Jesús debe ser solamente porque Él nos dio la libertad, porque a través de Él somos salvos, porque Él nos trae restauración y consuelo a nuestra vida y porque a través de Él podemos tener un libre acceso al trono de la gracia y ya somos hechos hijos de Dios. Esa es la motivación. Y todo lo demás viene por defecto y lo hemos dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que al que creyere se le dio la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Y la Biblia dice, ¿qué padre que su hijo le pidiera un pez, le dará una piedra, ¿verdad? O le pidiera pan, le dará una piedra, o le pidiera un pez y le dará una serpiente? Por lo tanto, al nosotros tener a Jesús como mi Padre, tenemos asegurada una provisión de lo mejor para nosotros. Lo mejor Dios tiene para nosotros. Cuando Él en el Salmo 23, la palabra de Dios dice, aderezas mesas delante de mí en medio de mis angustiadores. Hay una versión que dice, tú pondrás un banquete delante de mis angustiadores. Por lo tanto, lo que Dios nos promete no es solamente un pan, sino que cuando lo tenemos a Él, tenemos asegurado banquete, tenemos asegurado abundancia. Y después dice, y vuestra copa estará rebosando. O sea, la abundancia será tal que la copa se llenará y se rebosará. Por lo tanto, nuestra motivación debe ser seguirle a Él por lo que Él es, porque Él nos salvó y porque Él debe ser la persona más importante para nuestras vidas. Nuestras motivaciones no deben ser los panes y los peces. Amén. Ahora, el pan es los milagros de Jesús. Y aquí hay algo que yo puse aquí en mis notas. Dios aún hace milagros. Su poder permanece intacto. Hay gente que dice de que con los apóstoles se terminaron los dones, que con los apóstoles ya se terminaron los milagros, pero el poder de Dios sigue intacto y Dios puede hacer milagros. Y si tú necesitas de Dios un milagro, Él lo puede hacer porque Él tiene para nosotros su poder que permanece intacto. Y Dios tiene milagros para nuestras vidas en este momento y en este tiempo. Y la Biblia dice en Juan capítulo 6, en el mismo capítulo que estábamos leyendo, que dice así, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados y asimismo los peces cuanto querían. Ahora aquí hay algo interesante que nosotros podemos ver. Jesús hizo el milagro, pero fueron los discípulos los que tuvieron que repartir el pan. Dios tiene poder y milagros, pero nosotros somos los que tenemos que salir a repartir la bendición que Dios nos ha dado a nosotros. Y la iglesia debe estar preparada para saciar las necesidades de la gente, las necesidades de las personas. Y no se trata de tener millones para salir. A veces la gente con una palabra de aliento, con una compañía, con un apoyo, estamos entregando el milagro de la salvación que Dios nos ha dado a nosotros. Y la iglesia debe estar preparada para saciar estas necesidades. Con solo 5 panes y 2 peces, Dios alimentó a una multitud. Por lo tanto, Dios nos dará todo lo que necesitemos para alimentar a otros. Todo lo que necesitemos nos va a dar para alimentar a otros. Porque el pan de vida puede multiplicar lo que tenemos para poder nosotros ir y bendecir a las demás personas. Pero Jesús hace el milagro, pero los apóstoles son los que reparten el pan. Amén. Dios puede haber hecho el milagro y la gente haber quedado saciada. Cierra los ojos y la gente pudo haber Jesús hecho desaparecer el hambre, porque tenía poder para eso. Pero los milagros tenían un propósito que era mostrar la gloria de Dios. Pero fíjese usted que los milagros son para, algunos teólogos dicen, los milagros son
para reforzar la fe de los que creen. Y nosotros tenemos que entender que Dios tiene milagros, pero somos nosotros los llamados a salir y compartir esos milagros con la gente. Por lo tanto, primer milagro que multiplica los panes a los peces. Mire, hay otro milagro muy interesante que aparece en Lucas capítulo 24, versículo 29 al 31. Y lo leo, dice: mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos sus ojos. Esta es una canción muy bonita. Dice: quédate, Señor, que se hace tarde, te ofrezco el corazón para morar, hazlo tu morada permanente. Bueno, está basado en este pasaje. Y este es la historia de los caminantes de Emaús, que aparece en la Biblia, cuando Jesús, después de resucitar, va caminando y se encuentra con dos personas. Y usted lo puede leer ahí en el libro, en el capítulo 24 de Lucas. Y dice que iban caminando con Jesús, pero no le conocieron, no sabían quién era. Y Jesús caminó con ellos y les empezó a hablar de las Escrituras. Y ellos estaban impresionados de la sabiduría de Jesús, porque Él les hablaba con mucho conocimiento, pero no fueron capaces de darse cuenta a quién tenían enfrente. Y claro, le invitan a quedarse porque se hacía tarde. Y dice la Biblia que cuando Él toma el pan y se los da, sus ojos son abiertos. Entonces, ¿qué pasa? El pan puede sacarnos de nuestra ceguera y el pan puede abrir nuestros ojos. Y Él nos guiará, dice la Biblia, a toda verdad y a toda justicia. Y el pan es Jesús. Él dice: yo soy el pan. Por lo tanto, cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, nuestros ojos son abiertos y somos nosotros nos damos cuenta de nuestro pecado, de nuestra condición se hace evidente y nos damos cuenta que el destino de nuestra vida es la muerte, pero Cristo viene a nuestro rescate y nos trae salvación. Y hoy día la gente se está dando cuenta de lo que Jesús es capaz de hacer. Anda en video dando vuelta a las redes sociales sobre Marcianeque que se está bautizando. Pero Él se está bautizando y es porque la gente se está dando cuenta, sus ojos están siendo abiertos y la gente está necesitando de Dios. Y el pan de vida es capaz de abrir la ceguera. Los caminantes de Emaús estaban con el maestro y no se daban cuenta de lo que tenían al frente, pero la Biblia dice que cuando ellos comieron el pan, sus ojos fueron abiertos. Y cuando nosotros comemos el pan, nuestros ojos son abiertos y somos nosotros conscientes de nuestra condición y nos damos cuenta que cuando lo tenemos a Él, nuestra vida cambia y ya somos llamados a hacer salvación. Que Dios nos bendiga. El último milagro que Jesús hace con el pan, que está en Juan capítulo 21, versículo 9, dice así, versículo 21, 9 al 12. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón y Pedro y trajo la red a la tierra llena de peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Jesús les dijo: venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Este milagro ocurre después de que Jesús resucita y se le aparece a sus discípulos. Y claro, después de que Jesús muere, sus discípulos siguieron con su vida, tenían que seguir trabajando. Dice la Biblia que estaban pescando y llevaban tiempo pescando sin tener nada. Y les pregunta a Jesús: ¿tienen algo de comer? Y le dice: no hemos pescado nada. Y ahí les dice Él: lancen la red. ¿A dónde? A la derecha, ¿verdad? Porque a la izquierda se come todos los peces, ¿verdad? No, le dice: lancen la red a la derecha. Y cuando ellos obedecen la instrucción de Jesús, dice la palabra de Dios que la red se llenó. Ese es el milagro. Eche la red a la derecha, pero
Cuando nosotros decimos que los milagros tienen propósito, el caso de este milagro tiene un propósito muy esencial, que era la restauración de Pedro. Jesús había muerto y Pedro le había negado 3 veces. 3 veces había negado a Jesús. Y me imagino el cargo de conciencia de Pedro, de que negó a su maestro y su maestro se muere y no tiene la oportunidad de decirle, perdóname o me equivoqué, ¿verdad? Y si nosotros leemos la palabra y seguimos la historia, dice que Jesús, cuando ellos salen, tenían el fuego que tenía peces y tenía pan, o sea, les dio de comer. Y después de eso, cuando ellos se dan cuenta quién era, y cuando hubieron comido, dice el versículo 15 del capítulo 21, Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Él respondió, sí, Señor, te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Después le volvió a decir, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y después le dice por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció más de lo que dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Y él le dice, apacienta mis ovejas. Con una vez era suficiente, pero le dio la oportunidad de, por cada vez que él lo negó, él tuviera la oportunidad de resarcir su error. Fueron 3 veces que él le niega, pero Jesús le da la oportunidad de 3 veces decirle que sí le ama y Jesús le hace una invitación a que apaciente sus corderos. Y nosotros sabemos que que Pedro tomó la posta, asumió el llamado y fue el primer hombre que predica, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, capítulo 2, abre las llaves del reino y se convierte en 3.000, y después vuelve a predicar y se convierte en 5.000, y después Pedro es el primer líder de la iglesia. O sea, efectivamente le amaba y cumplió ahora sí con su palabra, que era de cuidar a sus corderos. La primera vez dijo, no te voy a negar, falló su palabra, le negó, pero la segunda vez él cumplió con su palabra. Y cada vez que Dios le dio la oportunidad de resarcir, la vez que le había sido negado. Dios nos da la oportunidad o el pan a través del pan que Él nos entrega a través de Jesús, de perdonar nuestros pecados y resarcir nuestros errores. Y la Biblia dice que existe un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, y que si nosotros confesamos nuestros pecados con nuestra boca, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda nuestra maldad. O sea, en Él tenemos restauración. El pan que Jesús, que aparece en este milagro, tiene un significado de traer restauración y traer perdón en medio de nuestras debilidades. Cuando nosotros nos equivocamos, el pan de vida trae restauración para nosotros. Amén. Finalmente, el pan en el pacto de Jesús. Y aquí vamos a tomar como referencia bíblica el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Y dice así: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. El pan acá es un símbolo, no es el cuerpo de Cristo. Fíjese usted de que la Iglesia Católica, y no se lo cuento como un reproche, sino para que usted sepa, tiene la doctrina de la transubstantación, que significa que cuando nosotros en la Eucaristía o en la Santa Cena que nosotros conocemos, que cuando el pan es comido, en ese momento el pan se convierte literalmente en carne en el cuerpo de Cristo. Y que el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. De hecho, esta es una de las razones por la que la iglesia fue perseguida por canibalismo. Durante la persecución en la iglesia, después de la iglesia apostólica viene la iglesia perseguida,
y algunos emperadores romanos persiguieron a la iglesia por canibalismo, porque se enseñaba de que cuando nosotros comíamos el pan, estábamos comiendo literalmente carne. Y no es así. El pan en la Santa Cena es un símbolo, no es cuerpo. Es un símbolo y es un símbolo del cuerpo y ese símbolo que nos lleva a la sangre de Cristo. Porque con su sangre derramada, como cordero intachable, como cordero perfecto, Él justifica nuestros pecados y somos salvados a través de la sangre de Cristo. Por lo tanto, terminando, hermano, ayúdame con el piano, por favor. El cuerpo o el pan, el símbolo del cuerpo de Cristo, es un símbolo de salvación porque finalmente el cuerpo, el pan y el vino nos representan a el cuerpo de Cristo y a la sangre de Cristo que por nosotros fue derramada. Y cuando Él muere, cuando su carne es sacrificada, dice la Biblia, de que por su llaga fuimos todos nosotros curados. O sea, fuimos salvos a través de la sangre de Cristo. Y Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos sido recibidos hasta ahora la reconciliación. O sea, en las enseñanzas de Jesús estaba involucrado el pan, en los milagros de Jesús estaba involucrado el pan, y en el nuevo pacto que Jesús hace con nosotros también está involucrado el pan. Por lo tanto, la próxima predicación vamos a hablar y a desglosar por qué Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y es un poco evidente, porque cuando lo tenemos a Él, todas estas cosas que nosotros hemos conversado son reveladas en nuestra vida. Póngase en pie.